El gran incendio de Londres, el fuego que salvó a la ciudad. Imagínate vivir en una ciudad donde la muerte acecha en cada rincón. No es por la guerra, ni por asesinos, sino por una plaga invisible. Es el año 1666, y Londres está sumida en la peor epidemia de peste bubónica en su historia. La gente cae enferma en las calles, las casas son marcadas con cruces rojas, y los médicos, con sus máscaras de pico de cuervo, son el último rostro que muchos ven antes de morir. En el último año, más de 100.000 personas han muerto, casi un cuarto de la población. Los que sobreviven viven aterrados, esperando su turno. Pero nadie imaginaba que, en medio de tanta muerte, otro desastre estaba por llegar, y que cambiaría la historia de la ciudad para siempre. Y todo comenzó con una simple chispa en una panadería. Para entender cómo una ciudad entera fue consumida por el fuego en cuestión de días, primero hay que entender cómo era Londres en ese momento. Las calles eran angostas, las casas estaban amontonadas unas contra otras, construidas de madera seca y paja, perfectas para avivar cualquier incendio. Pero lo peor no era la infraestructura, sino la higiene. Londres en 1666 era una bomba de tiempo sanitaria. No había alcantarillado, la gente arrojaba basura y desechos humanos en las calles y ratas infectadas con peste bubónica corrían libremente. El olor era insoportable. La ciudad se encontraba todavía recuperándose de la devastación de la peste, cuando, en la madrugada del 2 de septiembre, el destino decidió lanzar otra prueba. En la calle Pudding Lane, el panadero Thomas Fariner cerró su negocio como cada noche. Pero cometió un error fatal, dejó brasas encendidas en el horno. Minutos después, una chispa saltó sobre la leña cercana. La panadería comenzó a arder, el fuego se extendió al techo, y en cuestión de minutos, las llamas se habían salido de control. Pero Londres estaba acostumbrada a pequeños incendios. Después de todo, la ciudad era una trampa de madera. El problema fue el viento. Esa noche, una fuerte corriente de aire avivó las llamas, llevándolas de una casa a otra, saltando calles enteras en minutos. Para el amanecer, la ciudad ya era un infierno en la tierra. Las campanas de las iglesias repicaban, la gente corría por las calles, pero nadie tenía un plan de acción. Los métodos de extinción eran primitivos, cadenas humanas con cubetas de agua, algunas bombas manuales, pero nada que pudiera detener un incendio de esa magnitud. El alcalde, Sir Thomas Bloodworth, fue advertido de la catástrofe, pero se negó a ordenar la demolición de edificios para frenar el fuego, creyendo que no era tan grave, pero se equivocó. El fuego avanzó sin piedad, arrasando mercados, negocios y casas. En solo 2 días, las llamas alcanzaron la Catedral de San Pablo, un enorme edificio de piedra que se creía indestructible. Las crónicas dicen que la piedra comenzó a explotar por el calor, la gran cúpula colapsó y los libros y documentos dentro de la catedral ardieron como antorchas. Para el tercer día, la ciudad estaba casi completamente destruida. Aquí es donde ocurre lo inesperado. La gente huía del fuego hacia las zonas menos afectadas, y comenzaron a notar algo extraño. Los barrios más pobres, donde la peste bubónica había sido más letal, habían sido arrasados completamente por las llamas. Las ratas habían desaparecido, junto con las pulgas que transmitían la enfermedad. Sin darse cuenta, el fuego estaba purificando la ciudad. Para cuando las llamas fueron controladas, la peste, que había atormentado Londres por años, había desaparecido casi por completo. El incendio no solo había destruido Londres, también la había salvado. Durante 4 días, las llamas arrasaron más de 13.000 casas, 87 iglesias y dejaron a 100.000 personas sin hogar. El fuego solo fue detenido gracias a 2 factores clave. El viento cambió de dirección, ayudando a frenar el avance de las llamas. Y que el rey Carlos II ordenó dinamitar edificios enteros para crear cortafuegos. El 6 de septiembre, Londres quedó en cenizas, pero el infierno había terminado. El gran incendio de Londres fue una de las peores tragedias de la ciudad, pero también su mayor oportunidad de renacer. Los sobrevivientes se dieron cuenta de que no podían reconstruir la ciudad de la misma manera. Se prohibió construir casas de madera.
Desde entonces, Londres se reconstruyó con piedra y ladrillo, creando una ciudad más resistente. Se establecieron sistemas de bomberos organizados, para evitar que una tragedia así volviera a repetirse. La higiene de la ciudad mejoró drásticamente. Con la peste erradicada, Londres nunca volvió a vivir una plaga de esa magnitud. Lo que parecía el fin de la ciudad, terminó siendo el comienzo de una nueva era para Londres. Todo comenzó con una simple chispa en una panadería. Lo que parecía ser solo un incendio más en Londres se convirtió en el peor desastre de su historia, y en su salvación. Sin el fuego, la peste podría haber durado décadas más. Sin la destrucción, la ciudad jamás habría cambiado su forma de construir. A veces, la historia nos demuestra que incluso las tragedias pueden traer nuevas oportunidades. ¿Crees que el incendio fue una tragedia, o un milagro disfrazado? Déjalo en los comentarios y, si te gustan los misterios y curiosidades de la historia, suscríbete para más de lo mejor de la historia.